Buenas, Inge y compañeros. Somos el grupo 6, conformados por Alexisa y Anderson Calacucín. En esta tutoría de la semana 4 vamos a hablar sobre ángulos, postulados de paralelismo y sus teoremas. Aquí tenemos lo que es el ángulo convexo. El ángulo convexo son tres puntos no colineales, por la cual están denotados como ABC, como la intersección del semiplano del borde de la recta AB que contiene AC con el semiplano del borde de la recta BC que contiene AA. Aquí tenemos representado gráficamente, por la cual tenemos los lados de los ángulos que son los rayos entre BC y BA, donde que contienen el mismo punto de origen, que en este caso es B, que es la intersección de los lados del ángulo, que por la cual de la siguiente manera se puede decir que está representado, como por ejemplo aquí en los puntos ABC está como el ángulo de ABC es igual a la recta de AB con C con la intersección de la recta de BC con A. Aquí tenemos también lo que es el ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo son también tres puntos no colineales, en este caso PQR, pero en este caso, como la unión del semiplano del borde de la recta PQ, que no va a contener a R, con el semiplano del borde de la recta QR que no contiene a P. En este caso, por la cual es lo contrario. Es lo contrario a lo que es el ángulo convexo. El ángulo convexo contiene a los dos, y en este caso, en el ángulo cóncavo solo contiene a P y a R. En este caso quedaría de la siguiente manera, donde el ángulo de PQR es igual a la PQ con R a la unión de QR con P. En eso sería de los casos. El sistema sexagesimal, ya como todos conocemos, está representado como grados o denotados, ya que en este caso se divide en 90, 180, 270 y 360 partes, y por la cual se divide a partir del centro del círculo. Y aquí denotado como grados, minutos y segundos, representados como unas comillas, donde el minuto para sacar, perdón, el minuto está dividido para 60 y para el segundo para 60 también, pero en este caso para sacarlo más rápido es para 3600. Es una sugerencia. Donde aquí tenemos como el sistema de centesimal. En este caso es lo mismo que los grados, sino que cambio por la letra G. Pero lo que le hace diferente es que está dividido por 400 partes, que por lo cual se divide en el círculo a partir de también lo que es a su centro. Aquí tenemos el grado centesimal, el minuto y el segundo. En el minuto se divide para 100 y en el segundo también, con respecto para 100. Y en el sistema circular, como todos ya conocemos, este se mide en radianes. Y es una unidad muy básica o fundamental para lo que es en el ángulo, ya que cuyos lados se intersectan en lo que es en el arco, formando lo que es la circunferencia. En este caso estamos llamando lo que es para S. Y la longitud es igual al radio, por así decirlo. Aquí tenemos lo que es la circunferencia, que es igual a 2πr, y para 360 también es igual a 2πr. Aquí tenemos el sistema sexagesimal y el sistema circular. Aquí tenemos 30 grados, pi sexto, 60 pi tercios, 90 pi medios, 180 pi. Ángulos congruentes. Solo se cumplen si solo tienen la misma medida. En este caso, el ángulo A es congruente con el ángulo B, sí y solo si la medida del ángulo A es la medida igual con el ángulo B. También tenemos lo que es la bisectriz de un ángulo, que es el rayo interior que por la cual divide en dos al ángulo congruente. En este caso, está dividiendo, tenemos lo que es el rayo de OI y está dividiendo lo que es al ángulo de A o B, llamado OI una bisectriz. Ya que en este caso, todos los ángulos correspondientes a lo que es a geometría se consideran positivos por siempre. La clasificación de los ángulos. Aquí tenemos lo que son los típicos. El agudo, si su medida es menor a 90, el recto su medida es igual a 90, y el obtuso su medida es menor que 90 y menor que 180. Aquí tenemos lo interesante, lo que es en el ángulo llano. En sí está ubicado en lo que es en el semiplano, por la cual ubicado su punto en cualquier frontera, y por la cual se considera su vértice el ángulo, y su medida siempre es 180. Los ángulos consecutivos. En sí son dos más ángulos que tienen el mismo vértice y por la cual también comparten el mismo lado. En este caso está dividido, este ángulo está identificado como 1 y 2, y por la cual las consecutivos es que uno está pegadito del otro. Aquí tenemos los ángulos complementarios. En sí son dos ángulos cuya suma siempre es igual a 90. Aquí tenemos los suplementarios. También son dos ángulos, pero sí y solo sí, si la suma de ellos es igual a 180. Aquí tenemos lo que son los adyacentes. Son dos ángulos consecutivos, ya que son consecutivos y complementarios, donde en este caso aquí tenemos un pequeño ejemplo, donde la medida de alfa más la medida de beta es igual a 180. Aquí tenemos los conjugados, ya que también son dos ángulos, pero la cuya suma de sus medidas es igual a 360, donde aquí tenemos también la medida de alfa más la medida de beta, pero en este caso en vez de ser 180 es 360, pero en este 360 considerando que es círculo, no es un semiplano, que es en el caso de los adyacentes. Muchas gracias. Aquí tenemos algunos ángulos, que por la cual tenemos los internos, que son 3 y 4, 5 y 6. En este caso, como usted nos enseña, lo que es el tema de la hamburguesa, donde los internos representarían lo que es la carne y los externos representarían lo que es el pan. Y en este caso es 1 y 2, 8 y 7. Los alternos internos serían la carne, ya que está representado por 4 y 6 y 5 y 3, donde si se dan cuenta, en los internos con los alternos internos solo están cambiados como una X, o sea, cambiados de lugar, nada más. Y lo mismo sucede con los externos, que en este caso serían 1 y 2, 8 y 7, como alternos externos. También tenemos lo que son los correspondientes. Por ejemplo, si tomamos el círculo 2, para el círculo 1, tomando la misma posición de los números, quedaría de la siguiente manera: 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8, donde estén en la misma posición. Eso sería todo. También tenemos lo que son los colaterales internos y externos. Los colaterales internos son los que están en el mismo lado. O sea, en este caso, en el lado izquierdo, los colaterales internos serían 4 y 5, y los del lado derecho, 3 y 6. Y así mismo con los externos, que en los externos, en el caso del pan, sería 1 y 8, en el caso izquierdo, y en el caso derecho serían 2 y 7. Ángulos opuestos por el vértice. En sí, es muy fácil de identificarlos, ya que siempre se forman cuando dos rectas se intersectan a sí mismo y tienen los lados mutuamente opuestos, donde gamma y alfa están opuestos por el vértice.
donde beta y teta opuestos también por lo que es en el vértice. Postulado de paralelismo. Nos dice, dos rectas son paralelas si y solo si la suma de las medidas de los ángulos colaterales internos de un mismo lado del transversal es igual a 180 grados. Y aquí tenemos de color verde el ángulo A y B, que son colaterales, y el CD, que también son colaterales de la recta L1. Y al sumarlos estos ángulos nos da 180 grados. Esto nos quiere decir que la recta L1 es paralela a la recta L2, y esto es decir que nunca se van a intersecar en algún punto. Tenemos el caso 2. Dos rectas se intersecan si y solo si la suma de las medidas de los ángulos colaterales internos de la misma lado del transversal no es igual a 180 grados. Esto quiere decir que la suma del ángulo A y B no nos da 180 grados, tampoco en la suma de CD no nos da un ángulo de 180 grados. Esto quiere decir que la recta L1 y la recta L2 en algún punto se van a intersecar o se van a chocar. Teoremas básicas de ángulos. Tenemos el teorema 2.1. Dice, dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Aquí tenemos el ejemplo como el A y B y el C y D, que son opuestos para el vértice y congruentes. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo para demostrar que este teorema es verídico. Luego tenemos el teorema 2.2. Nos dice que dos rectas paralelas cortadas por una transversal, que tenemos a continuación, sus ángulos alternos internos, como puede ser el CF, el DE, y luego tenemos alternos externos, como puede ser el AH y el BG. Y por último nos dice son correspondientes, son congruentes. Y los correspondientes es decir que si cortamos la figura que está debajo, lo subimos a la primera figura, estos van a ser correspondientes y por lo cual son iguales. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para demostrar que este teorema es verídico. Luego tenemos el teorema 2.3 que dice dos ángulos adyacentes que son cortadas por sus bisectrices, que están aquí de color naranja. Estas serán perpendiculares entre sí. Eso quiere decir que los ángulos ahora pintados, que es el AB, que están de color naranja, al sumarlo estos dos, nos forman un ángulo de 90 grados. Esto es una perpendicular. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para demostrar que este teorema es verídico. Y tenemos el teorema 2.4, que nos dice dos ángulos opuestos por el vértice, como son el A y B, son cortadas por su bisectriz, que son aquí, de color azul. Estas son colineales, esto quiere decir que son iguales. Como que vemos aquí, el ángulo 1 es igual al ángulo 1 y el ángulo 2 es igual al ángulo 2. Y al sumarlo estos dos, el ángulo 1 y el ángulo sub 1, nos daría el ángulo A, que asumo al inicio. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo para demostrar que este teorema es verídico. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.